Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí, de poder adorarle, de poder también recibir su bendita palabra, y juntos hemos estado orando durante todo el servicio, toda esta semana y hace algún tiempo, por lo que hoy enfrenta nuestro país, ¿cierto? Estas elecciones del día de hoy, en medio de una de las campañas más duras de toda la historia de Colombia. Seguramente todas sus redes sociales están llenas de información. Esta campaña ha conseguido dividir familias. Esta campaña ha conseguido dividir a los cristianos. Es decir, a Cristo le costó su vida unirlo, y esta campaña ha conseguido desunirlos. Así que enfrentamos un momento decisivo, y en medio de esta contienda nosotros tenemos claro algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué tenemos claro? Tenemos claro que nuestro deber civil es hoy salir a votar, como cristianos, como buenos ciudadanos que somos. Amén. Eso lo tenemos claro, que debemos elegir bien, que hemos tenido que responsablemente mirar cada candidato o sus propuestas y tomar una decisión responsable, pidiéndole al Señor que nos guíe. Pero en medio de todo este alboroto y en medio de toda esta agitación ha estado siempre una pregunta en el ambiente, ¿cierto? Y en tiempos de agitación, la pregunta con relación a nosotros como iglesia es: ¿cuál es el papel que verdaderamente debe desempeñar los cristianos en medio de la sociedad? ¿Por qué? Porque hoy el cristianismo está viendo en nuestro país y en muchos países como una fuerza política. Es más, se habla del voto cristiano y de la decisión del voto cristiano y de cómo se pelea el voto cristiano. Y la pregunta que surge entonces es: ¿cómo nosotros ejercemos verdadera influencia? ¿Cómo realmente nosotros podemos ser relevantes en nuestro contexto como cristianos? ¿Cómo es que nosotros verdaderamente podemos ejercer la influencia que debemos tener como hijos de Dios? ¿Será que esa influencia se ejerce tomándonos el poder? Y se sabe que lo que necesitamos es llegar a altos cargos, porque ahí sí vamos a poder hacerlo. Y mientras no. ¿O será que nuestra manera de influenciar el mundo es distinta? ¿Qué tiene la Biblia que decir al respecto? ¿Será que nuestro liderazgo tiene otra connotación o tiene otra corriente? ¿Acaso operamos nosotros de una manera distinta a los liderazgos del mundo, a los gobernantes del mundo? ¿Usted qué quiere? Bueno, no nos va a tocar cambiar de texto en esta mañana. Providencialmente, el texto de Marcos que corresponde hoy en nuestra serie habla de eso. Y de que al parecer los discípulos tenían un pensamiento similar al que muchos tienen el día de hoy, que Jesús tiene que entrar a intervenir. Yo he titulado esta enseñanza de la mañana de hoy: rescatados para servir. Quiero que se ubique en Marcos capítulo 10, verso 32, y vamos a leer hasta el verso 45. Marcos capítulo 10 es el texto que sigue en nuestra serie El Rey y la Cruz. Marcos capítulo 10. Cuando lo tenga me puede decir amén. Verso 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga?
ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece este texto? Algunos detractores del ministerio de Jesús afirman que su muerte él no la esperaba, que lo tomó desprevenido por sorpresa. Sin embargo, hemos leído a lo largo del Evangelio de Juan que ¿qué vez es que Jesús le anuncia a sus discípulos? Esta es la tercera vez, directamente. Este es el tercer anuncio que Jesús hace a sus discípulos acerca de su muerte. Las palabras de Jesús apoyaban todo lo que el Antiguo Testamento y todo lo que las profecías bíblicas habían hablado de los padecimientos y sufrimientos del Salvador. Y esta es la tercera vez que Jesús le anuncia a los discípulos que va a morir. Esta vez lo hace con un mayor nivel de detalle. Esta vez hay detalles específicos. Pero los discípulos por tercera vez siguen sin entender. Las 3 veces que Jesús lo hace, sucede lo mismo. Jesús se refiere a sí mismo con el mismo título, el Hijo del Hombre. Jesús le anuncia que va a morir y las 3 veces los discípulos no entienden y reaccionan de una manera indebida. Y esta vez no es la excepción. En este último anuncio, tal como ha sucedido en las otras ocasiones, los discípulos no entienden la profundidad, las implicaciones de la muerte. Y hemos dicho que la razón por la cual los discípulos no entienden no es porque Jesús no haya sido claro, es porque los discípulos tienen sus propias expectativas. Y cuando uno tiene sus propias expectativas, uno escucha solo lo que le conviene. Y hemos puesto el ejemplo de las veces que nosotros hemos estado aquí, ¿cierto? Estamos escuchando la enseñanza, pero yo tengo mis propias expectativas. Y solo me quedo con aquellas cosas que me gustaría escuchar, aquellas cosas que me convienen del mensaje. Y parece que mi cerebro bloquea aquellas cosas que no están de acuerdo a mis expectativas. Y eso es lo que está pasando con los discípulos. Jesús claramente, el evangelista ha dicho en las otras ocasiones que no era por medio de parábolas, se los detallaba. Ahora Jesús nuevamente está anunciando su muerte y los discípulos siguen sin entender. Es más, la petición y el contraste del texto muestran lo ridículo que es la petición de Jacobo y de Juan después del anuncio que Jesús acaba de hacer. Sin embargo, Jesús tiene toda la paciencia para seguir formando a los discípulos de la misma forma en que tiene la paciencia para formarnos a nosotros. Amén. Entonces, en este texto de la mañana de hoy encontramos 3 aspectos. En primer lugar, encontramos el anuncio que Jesús hace. Eso está en el verso 32 al 34, ahí está el anuncio. Luego encontramos la petición de estos 2 de sus discípulos, versículo 35 al 37. Y después nos vamos a encontrar con la respuesta de Jesús, del verso 38 al 45.
En primer lugar, el anuncio, luego la petición y la respuesta de Jesús. Veamos en detalle cada una de estas secciones de nuestro texto en la mañana de hoy. En primer lugar, el anuncio. ¿Dónde se da el anuncio de Jesús por tercera vez de su muerte? Dice el texto que iban camino, iban subiendo a Jerusalén. El camino, ¿cierto? O la ruta conocida como la ruta entre Jericó y Jerusalén va en subida. Y este era el camino donde los discípulos van con Jesús, pero Mateo nos cuenta que también va una multitud, al parecer, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y esta multitud está allí y en este trayecto tiene lugar este nuevo anuncio de sus padecimientos. Iban por el camino donde se da el discipulado de Jesús a estos hombres. Detrás van los discípulos, pero los discípulos van un poco confundidos y el texto dice que también van temerosos. Al parecer, por lo que Jesús está decidido a ir a Jerusalén, pero ellos no alcanzan a dimensionar por qué Jesús se está acercando tanto a ese peligro mortal. ¿Por qué Jesús está yendo camino a Jerusalén? Y una vez más, Jesús tiene que tomar a sus discípulos, dice el texto que los toma aparte. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Fíjense que a pesar de que Jesús se lo anunció para los discípulos, fue muy difícil el momento en que esto se dio. A pesar de que Jesús directamente les había anunciado su muerte, la duda y el temor fueron grandes. Ahora, hubiesen sido muchísimo mayor si Jesús no le hubiese hecho estos anuncios a sus discípulos. Pero Lucas nos dice que los discípulos, ¿cierto? Que Jesús lo que les estaba hablando a sus discípulos era de todo lo escrito en los profetas acerca de él. Es decir, Jesús va a Jerusalén a cumplir lo que la ley y los profetas habían dicho del Salvador, del Mesías. Todo se estaba cumpliendo en forma clara y detallada. Cada uno de los momentos de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, anunciado por los profetas, iba a ser cumplido. El Antiguo Testamento está lleno de profecías al respecto, acerca de su entrada a Jerusalén, la ira de sus enemigos, que sus amigos lo iban a abandonar, que iba a ser entregado y hasta el costo por el cual iba a ser entregado, 30 piezas, que era el valor de un esclavo. Que ninguno de sus huesos sería quebrado, que sería levantado, que le darían vinagre, que iban a herir su costado, que lo querían enterrar como un criminal, pero que su sepultura en su tumba iba a ser de un hombre rico. Todos esos detalles están allí en el Antiguo Testamento, su resurrección victoriosa. Y ahora va a dar cumplimiento. Jesús va a Jerusalén a cumplir el Antiguo Testamento con todo lo que se había dicho acerca de su muerte, su sepultura, su resurrección. Y Jesús le da detalles de lo que va a suceder. Fíjense que del verso 33, ahora Jesús amplía. No solo dice que va a morir, sino le dice a sus discípulos: subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús nuevamente usa para él mismo el título de el Hijo del Hombre, que es lo que resalta su encarnación, pero ahora da detalles. Miren la intensidad y la magnitud del sufrimiento del Salvador. En esta ocasión Jesús dice por primera vez que esta ejecución se va a dar en Jerusalén. Nos dice que su muerte va a ocurrir en Jerusalén. Vamos a Jerusalén y vamos para esto. Jesús ahora dice que va a ser rechazado tanto por judíos como por gentiles. Jesús por primera vez dice que lo van a rechazar, pero que lo van a condenar. Aquí hay una palabra legal, es decir, va a ser sometido a un juicio. Y en ese juicio lo van a condenar a muerte. Y ahora la descripción se vuelve violenta. Es decir, Jesús le da todos los detalles. Les dice, va a haber deslealtad, porque el Hijo del Hombre será entregado, será traicionado. No solo por los líderes religiosos, va a ser traicionado por uno de sus propios discípulos. Será entregado. Será rechazado por los principales, los sacerdotes, aquellos líderes que deberían ser expertos en la ley. La élite religiosa lo va a rechazar. Los hombres cercanos a él lo van a rechazar.
y el peor de todos los rechazos, en la cruz el Padre lo va a abandonar y rechazar a causa de nuestro pecado. Le condenarán con injusticia. Va a ser sometido a un juicio, juicios completamente ilegales, de noche. En algunos de esos juicios va a ser encontrado inocente, como en el caso de Poncio Pilato. Y aún así lo van a condenar. Lo van a escarnecer, va a ser ridiculizado. Van a escupir en él. Maltratado por el Sanedrín, maltratado por Herodes y sus hombres, maltratado por los soldados de Pilato. Aún en la cruz se van a continuar burlando de él, y aún uno de los que está al lado de la cruz va a seguir escarneciéndole. Le azotarán, le maltratarán físicamente, será lesionado brutalmente, como lo hacían los romanos, con un látigo que en la punta tenía vidrio y metal. Y por último, le matarán. Será muerto. Sus enemigos terminarán matándolo. Pero el anuncio no se queda allí, sino que dice gloriosamente el momento de la resurrección, más al tercer día resucitará. Entender todo el panorama de la cruz que Jesús está describiendo, su obra, a lo que va a Jerusalén, nos pone a pensar entonces, y en profundo contraste con lo ridículo de la petición que sigue en el verso siguiente. Es decir, después de haber descrito tan profundamente el padecimiento al que se va a enfrentar, miren con lo que salen estos discípulos. Y esto nos lleva al segundo punto, la petición. Versículo 35 al 37. ¿Qué piden estos hombres? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más, solo eso pedimos. Fíjate que no queremos pedir nada más. Tenemos esa humilde petición. Yo creo que a lo largo de este discipulado, en el camino por el que Jesús ha pasado a los discípulos, nosotros nos hemos referido al problema del orgullo. Y nosotros creeríamos que este asunto ya debería estar resuelto en este punto. Pero no, hasta en la última cena se van a seguir peleando quién es el mayor. Este problema del orgullo del que hemos hablado, que Dios resiste a través de toda la historia bíblica, a la que la Biblia nos manda a evitarlo. Porque el orgullo es peligroso, sus consecuencias son desastrosas. Dañan la relación con Dios, dañan la relación con los demás y destruyen todo lo que está a su paso. El orgullo destruye todo. La humildad siempre va a caracterizar a los piadosos, por lo cual el orgullo es naturalmente lo que caracteriza a una persona no regenerada. Es el origen de todos los pecados de la humanidad, el orgullo. Ahí está el corazón, el origen de los demás pecados. La tentación siempre va en la búsqueda de la satisfacción de los deseos personales. Nosotros decimos, sí, Adán, Eva, en el Edén, la desobediencia. No, analiza un poquito. La serpiente lo que le está diciendo es, lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Porque comiendo este fruto vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Allí está la verdadera tentación. Vamos a subir de estatus. Vamos a ser más grandes. Y este orgullo, este amor personal es lo que está llevando a los discípulos a hacer una petición tan ridícula. Los discípulos siguen batallando con esto. La posibilidad de ahora tener una posición de honor. Ya no voy a ser más pescador, ahora voy a ser ministro de finanzas en este nuevo gobierno. Pedro acaba de preguntar, bueno, y nosotros hemos dejado todo. Y lo que se va a encontrar es qué significa verdaderamente dejarlo todo. Y Jesús se lo va a enseñar. Lo que se encuentra es con el tercer anuncio de la muerte de Jesús. El orgullo de los apóstoles vuelve a hacer estrago. Y como hemos visto, anteriormente discutían quién iba a ser el mayor. Ahora Jacobo y Juan dicen, bueno,
somos muchos, de pronto no hay suficientes cargos, vamos a adelantarnos a los otros 10. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan eran hermanos. Entonces dice, vamos y buscamos, y además tienen una ventaja personal que ahorita se las voy a comentar. Ellos creen que son más grandes que el resto de los discípulos. Parece que algo se les comienza a subir a la cabeza. Y es que Jacobo, Juan, junto a Pedro, hacen parte del círculo más íntimo de Jesús. Son los que han estado más cerca de Jesús en los sucesos grandiosos, en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo. Van a estar en la oración en Getsemaní. Son el círculo más cerrado, pero ahora están buscando grandeza y autoproclamación, ¿cierto? Pero quieren buscar esta grandeza conforme al mundo busca la grandeza. Dice el verso 35, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Qué manera bonita de comenzar una oración, ¿cierto? Maestro, solo tengo una humilde petición. Concédeme lo que te pida, cualquier cosa que sea. Y si un amigo, sabroso. Yo no sé, los que tengan niños un poquito más grandes, ¿alguna vez su niño le ha dicho, mami, te voy a decir algo, pero di que sí? ¿Ah? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Por qué? Dice, no, antes de que te diga qué es, yo voy a asegurar el sí. Es decir, esta actitud infantil es la actitud de los discípulos. Esta actitud de qué manera, Señor, mira, esto es una humilde petición, solo concédenos lo que te pida. Estos dos hombres son apodados por Jesús los hijos del trueno. Son audaces, son temerarios, son pescadores que tenían una gran industria pesquera. Son el círculo más íntimo de Jesús. Y esto les hace pensar que tienen una ventaja. Hemos estado con Jesús en los momentos más grandes, más de esplendor del ministerio de Jesús. ¿Qué otra ventaja creían tener estos discípulos? Bueno, cuando nosotros revisamos todos los evangelios, hay una ventaja personal que parece tener estos discípulos. Y es que según el relato de Mateo, estos discípulos llevan una palanca. Estos discípulos llevan a su mamá. Es más, parece que la primera que habla delante de Jesús es la mamá. Vengo a pedirte esto para mis hijitos lindos. Ahora, ¿por qué llevar a la mamá a una petición frente a Jesús? Porque tal parece, según la historia bíblica, que esta mujer, la mamá de Juan y de Jacobo, era hermana de María, la madre de Jesús. Es decir, a la mujer que llevan no es a cualquiera, llevan a la tía. Y todos saben el poder que una tía tiene, ¿no? Cuando una tía intercede por sobrino, agárrese. En el ministerio de Jesús hay siempre 4 mujeres que siguen el ministerio de Jesús muy cercano. Está María, su madre. Está una mujer llamada María Magdalena. Hay otra María que se identifica como María, la madre de Jacobo, el hijo de Alfeo. Y hay una 4ª mujer en el ministerio de Jesús que le llaman de diferentes formas. Le llaman la hermana de la madre de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, y le llaman Salomé. Esta parece ser la mujer que llega delante de Jesús y ahora los discípulos la quieren usar como beneficio personal. Mira, hasta la tía vino a pedirte esto. La tía universal. Ella no pidió nada para sí, con que mis hijos estén bien, porque tú sabes que una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. No pedimos mucho, solo a tu derecha y a tu izquierda. A mí me impresiona la respuesta de Jesús, porque a pesar de que los discípulos le dicen, mira, danos lo que te pedimos, sin haberle dicho, Jesús no le dice, sino le dice, bueno, ¿y qué es lo que quieren? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Esa pregunta subráyala porque va a ser útil en el resto del evangelio de Marcos. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ellos parece que repiten la solicitud que ya su mamá había hecho. Mira, solo te queremos pedir que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y es que esta petición refleja una costumbre que tenían los gobernantes antiguos, no los actuales, de poner gente de confianza en los puestos altos y de poner por palanca a alguien en ese puesto. Eso era solo en los gobernantes antiguos. Ya eso no se ve. La palanca ya no existe. Entonces, lo que ellos estaban pidiendo era darnos honor colocándonos a tu lado. Y entre más cerquita, mejor.
¿cierto? Más caché nos das, más estatus cuando estés en tu gloria. Lo que sucede es que esta petición está cargada de orgullo y muestra que aún no han entendido la misión de Jesús en la cruz, que es lo que Jesús se lo acaba de decir. Para ellos tu gloria, ¿qué significa? Un trono, ¿cierto? Cuando estés en tu gloria, en tu trono, sentado, uno a la derecha, otro a tu izquierda. Los puestos más altos de tu gabinete. Y ellos están menospreciando al resto, nosotros no los merecemos. Y parece que este es el principal problema del orgullo, ¿cierto? El que nosotros nos creemos merecedores. Ambición egoísta. Y estos discípulos quieren manipular ambiciosamente. No están midiendo su palabra. Lo irónico de esta petición es que no logran entender la verdadera gloria de Jesús. ¿En qué momento de toda la historia de la redención se muestra con mayor esplendor la gloria de Cristo? ¿Cuál es el momento en el cual nosotros podemos ver la verdadera gloria? ¿Cuál es la demostración más clara y evidente de la gloria y de la justicia de Dios? A esta altura deberíamos saber esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la cruz? El momento en el cual se despliega mayor la gloria y la justicia de Dios, la revelación más profunda de la gloria del amor de Dios se da en la cruz. La segunda vez que el evangelista Marcos va a usar la expresión uno a la derecha y otro a tu izquierda, ¿qué creen ustedes que es? ¿Cuándo es? En el momento de la cruz, que fue crucificado con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Lo irónico es que parece ser que como no entienden, lo que están pidiendo son esos lugares en la cruz. ¿Quieres estar una vez? Claro, concedido. Porque no han entendido cuál es el momento de la verdadera gloria. Cuando ese momento llegue, habrá alguien a su derecha y habrá alguien a su izquierda. Pero serán dos malhechores, serán dos criminales. Por eso Jesús le responde: ustedes no saben lo que piden. Yo creo que cuando miramos la reacción de Jacobo y de Juan, nos damos cuenta de lo difícil que es para cualquiera entender el propósito real de la cruz. Entender la magnitud de lo que la cruz significa. Y que solo cuando lo hacemos es que estamos camino a la verdadera humildad. Cuando entendemos lo que la cruz significa. ¿Y sabe por qué a veces no la entendemos? Porque tenemos nuestras propias ideas preconcebidas. Tenemos nuestras propias expectativas, tenemos nuestro orgullo y esto no nos deja ver la verdad. Que solo la cruz nos conecta con la verdadera humildad del corazón. Y que solo en ese lugar el orgullo puede ser curado. Yo creo que observar a Jacobo y a Juan es como mirarnos nosotros en un espejo. Hay muchos Jacobos y Juanes. Es fácil ver nuestro egoísmo y Marcos espera que veamos lo necio que parecemos cuando pedimos cosas como esta o cuando esperamos cosas como esta. Y aquí está el corazón del mensaje en la respuesta que Jesús da desde el verso 38 en adelante. Hemos visto en primer lugar el anuncio de su muerte, en segundo lugar la petición y en tercer lugar la respuesta de Jesús del verso 38 al 45. Ahora Jesús les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Esta respuesta es el centro de la enseñanza. Pone de manifiesto los problemas serios del orgullo dentro del corazón humano, ¿cierto? Jesús le hace ver la magnitud de la insensatez de su petición. Y luego les pregunta: ¿ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? La copa, el vaso, es un símbolo de sufrimiento en la Biblia, ¿cierto? Esta referencia que Jesús está diciendo: ustedes son capaces de participar por completo de mi sufrimiento. ¿Qué dicen ellos? Igual que el joven rico. Podemos. Nosotros podemos, igual que Pedro, aunque todos te negaren, yo jamás, hasta las últimas contigo. Si toca ir a la cárcel, voy. Si toca ir a la muerte, voy.
una sirvienta lo señala y termina negándolo. Estos también dicen, nosotros podemos. Y al final sabemos que todos salen huyendo. Salen huyendo junto con los demás apóstoles. Sin embargo, miren la respuesta de Jesús. Jesús les dice, sí, efectivamente, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Jesús lo que le está diciendo es, sí, de mi sufrimiento ustedes ni se imaginan, pero sí, van a beber de este mismo vaso, de la copa del sufrimiento. Más, uno de ellos que está haciendo esta petición es el primero de los apóstoles que muere. En Hechos 12 usted encuentra que Jacobo es el primero en ser martirizado, es martirizado por Herodes, y ya a partir de Hechos 12 no aparece. Juan será el último, pero todos enfrentarán este mismo camino. Pero lo que esta parte del texto nos deja ver es que el orgullo genera una autoconfianza. Yo puedo, este deseo de autoproclamación, yo soy capaz, yo siento que merezco esto, ¿cierto? A veces nosotros hemos dicho la expresión, ¿por qué me pasa esto a mí? Justamente a mí. Es una expresión que quiere decir, yo creo que las cosas deberían ser de otra forma. Cuando nosotros nos preocupamos o cuando nosotros nos atribulamos, lo que estamos diciendo es, yo sé perfectamente cómo las cosas deberían marchar y como no están marchando así, por eso vienen estas emociones a nuestro corazón. No son más que un reflejo de orgullo. Así que el problema del orgullo es ese exceso de confianza. Pero hay otro problema que muestra el texto que el orgullo genera. Y es que la noticia de que Jacobo y Juan han llegado delante de Jesús con esta petición, cuando llega a los otros 10 no cae muy bien. La pregunta es, ¿por qué no cae bien? Siga leyendo el texto. Pedro es el que siempre sale primero y no está en esta rosca, lo sacaron. ¿Por qué a los discípulos no le cae bien esto? ¿Usted cree que de pronto es porque no, mira, cómo se les ocurre hacer semejante petición? Si ya han venido peleando quién es el mayor, si ya van a seguir peleando quién es el mayor hasta la última cena, ¿por qué se molestan? Lo más probable es que estos están molestos porque se les adelantaron, nos sacaron ventaja. Y es que el otro problema que el orgullo genera es el deseo de competencia. Yo soy mejor. No solo la confianza, sino la competencia. Lo vimos allá en exclusividad ministerial, ¿cierto? Ellos peleando, no, allá hay uno haciendo cosas en tu nombre, nosotros se lo prohibimos. ¿Cómo se le ocurre? Esto es solo de nosotros. El deseo de competir, el deseo de salir mejor, ser yo quien presenta los mejores argumentos, ser yo el que tiene la razón. Y esta competencia está alojada en el corazón de los discípulos. Siguen discutiendo quién es el mayor. Y ahora usted tiene que abrochar sus cinturones porque viene la propuesta del texto. Lo que Jesús tiene que decir al respecto, lo que la Biblia tiene que enseñarnos. ¿Cómo se combate este mal en el corazón humano? ¿Cómo se combate este deseo de poder? Porque la gente quiere tener el poder porque teniendo el poder puede mover a su acomodo y como él piensa que deben funcionar las cosas. ¿Cómo se combate? Según el texto, versículo 42, Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de algunos. De todos. Porque
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, el modelo de liderazgo que los apóstoles tenían era el modelo predominante en el mundo, donde quien gobierna es quien está en el poder y desde allí puede ejercer autoridad, puede hacerse lo que él dice, porque tiene una posición exaltada sobre el resto. Entonces yo digo, claro, yo controlo eso, llego arriba y de ahí yo puedo hacer, o los otros pueden hacer lo que yo diga. Así es como yo voy a ejercer influencia. Los gobernantes de antes, no los de ahora, eran ambiciosos, ¿cierto? Los de antes. Eran arrogantes, eran confiados, creen tener la palabra, la última palabra, que su idea, su propuesta es la que debe ser. Son dominantes, autocráticos, confiados. Ya eso no se ve. Por lo menos no son ambiciosos, ellos están buscando el bien común, no quieren poder, no quieren riqueza, no están buscando eso. Y este modelo parece que lo que los discípulos tienen en mente. El mundo está lleno de gente ambiciosa que se cree autosuficiente. El mundo está lleno de gente con ansias de poder, porque sabe que si lo controla puede hacer cualquier cosa. Es más, hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener el poder. Hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de subir en una empresa. Y tú los has escuchado y sabes que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. No importa si es indebida, porque yo aseguro ese cargo y desde ahí nadie me va a mandar. Ahora voy a ser yo quien manda. Y es que la gente, la mayoría de la gente, intenta influir en la sociedad para que las cosas se hagan a su manera. Y cree que la manera de poder ser de influencia para que las cosas se hagan es el poder y tener el control. Apenas lo tenga, yo voy a obtener todo lo que quiero y para conseguir lo que quieren. Y Jesús lo contrasta con la verdadera grandeza en el reino. Dice, no señor, así funciona el mundo, pero así no funciona el reino. Dice el verso 43, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así funciona el reino. Ahora, este contraste que Jesús está haciendo entre los gobernantes que tienen este modelo de liderazgo y cómo se logra la verdadera grandeza en el reino, siendo el siervo, el servidor, el último. ¿Quiere decir acaso que nosotros tenemos que alejarnos de la sociedad? ¿Que nosotros tenemos que aislarnos y no tener nada que ver con ella? Ah, bueno, entonces hoy no salgo a votar. No, Señor. Jesús está marcando una diferencia marcada de cómo opera cada uno de los sistemas y cuáles son las prioridades en cada uno de los sistemas. Pero nosotros ejercemos verdadera influencia no externamente. Nuestra verdadera influencia como pueblo de Dios es al interior de la sociedad. Es decir, nosotros no ejercemos una presión social desde afuera, nosotros lo hacemos desde adentro. Por eso se nos llama la sal de la tierra. Por eso se nos compara a este avance del reino como la levadura. La levadura está allí, puesta adentro, pero influencia todo lo que está a su alrededor. Y yo siempre lo he dicho, por eso como hijos de Dios nosotros hacemos más desde adentro de la sociedad que presionando desde afuera. ¿Qué significa eso, pastor? Hacemos más siendo verdaderamente modelo de lo que es una familia conforme al corazón de Dios, criando a nuestros hijos en la rectitud y en el temor del Señor, que saliendo a marchar un domingo en la tarde. No podemos cambiar a la sociedad de afuera presionando. Sí, lo que tenemos que hacer es salir a marchar. No, nuestra verdadera influencia no es externa. Nuestra verdadera influencia es interna de la sociedad. Entonces dices, no, es que ya no existen esposos fieles. Espérate un momentico. Yo conozco uno, ¿verlo ahí? Él sí es un modelo de que sí se puede. Porque nosotros ejercemos verdadera influencia desde adentro, sin importar el modelo económico, sin importar el tipo de gobierno. Siempre estamos adentro. Nelson ahorita que cantaba citaba
algo que conversábamos en esta semana, ¿cierto? Porque en medio de esta agitación política tú dices, bueno, ¿qué hacemos? Nuestra ciudad atraviesa una crisis política. Nuevamente. La pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? Ahí están los cristianos del Facebook. Ya yo tenía razón. Por eso tantas veces dijo. A eso es a lo que nosotros nos manda la palabra de Dios. Ese es nuestro papel en la sociedad. Si a Cartagena le va mal, nos va mal a todos. Esta es nuestra ciudad. Y el texto que citaba ella está en un pasaje que todo el mundo conoce porque tiene una frase perfecta en el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Y todo el mundo lo sabe. Yo sé, los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Y todo el mundo lo pone y lo publica. Pero ¿en qué contexto está ese pasaje? Jeremías 29 es la carta que el profeta le envía a la gente que está cautiva en Babilonia. A los cautivos de Babilonia. Aquel pueblo que arrasó con ellos, que se los llevó y que ahora los tiene prisioneros. Y si usted en unos versículos antes, Jeremías 29, en el capítulo 29, en el verso 7, lee lo que el profeta le manda a decir, usted se escandalizaría. Dios por medio del profeta dice Jeremías 29, 7, y procurad la paz de la ciudad a lo cual os hice transportar y rogad por ella. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Le está diciendo a los cautivos, oren por Babilonia. Ya vi esa sonrisa. Ya vi esa sonrisa porque fíjense que aquí le está diciendo, ¿sabe qué les manda a decir Dios? Busquen la prosperidad de Babilonia. Busquen que Babilonia avance. Conviértanla en una gran ciudad para vivir. Luego tiene que decirle, no le crean a esa cantidad de profetas diciendo que no, tranquilo, de esta vamos a salir pronto. No le crean a esa gente que anda soñando sueños y diciendo lo que yo no mandé. Pues sale y dice, no, ya, esta es la profecía. Y todo el mundo, oh, esta sí es la profecía. Y tiene que el Señor decirle, lea Jeremías 29 en su casa. No le crean, no, que soñé, mi hermano, ¿qué comiste? ¿Por qué soñaste eso? A todo el que le diga, hermano, es que soñé. Hermano, si no trae versículo, no me diga nada. No, que me dijeron, que me mandaron un audio. ¿Tiene capítulo o versículo? No, entonces no me diga nada, hermano. Tiene que decirle así, y se los dice clarito, y para que nadie los engañe, 70 años. Después de 70 años hablamos. Lea el texto en su casa. Pero mientras estés ahí, ora. No les dice en ningún momento, salgan y armen una revolución. Salgan a marchar en contra de la opresión de Babilonia. Le está diciendo, sirvan a sus vecinos. Sírvanle, aunque no crean lo mismo que ustedes. Aunque no crean lo mismo que ustedes, ustedes sírvanles. No por una obligación. Y dice, rueguen por ella, pidan por ella. Esa es otra forma de decir, ámenla. ¿Sabes una cosa? Nadie puede odiar aquello por lo que se ora. Por eso se nos manda, ¿cierto? Usted tiene a alguien que tú sabes que yo lo veo y me revuelvo, comienza a orar por él. Porque nadie puede odiar aquello por lo que ora. Dice, rogad por ella, ámenla, ora por ella, trabaja para que avance. Haz que esta ciudad sea un mejor lugar para vivir. Porque si ella prospera, tú prosperas. Volvemos a la pregunta del inicio, ¿cierto? Para nosotros, Jesús dice, para vosotros, dice Jesús, ¿cuál es el camino para ser verdaderamente de influencia? ¿Tomarnos el poder? Eso no está ahí en consonancia con lo que estamos diciendo. Fíjense que no le está diciendo
mantente al margen de la sociedad babilónica, ¿no? Desde adentro. Procura su paz. Así que para nosotros, el texto de Marcos lo que nos está diciendo es que la influencia verdadera se obtiene, la verdadera grandeza se obtiene sirviendo. ¿No les gustó? Bueno, lo voy a repetir por si acaso. La verdadera grandeza se obtiene sirviendo. La verdadera influencia se obtiene a través del servicio, a través de la entrega total. La influencia que se obtiene a través del poder no cambia vidas, no cambia corazones. La gente obedece porque no tiene de otra. Porque eso es lo que la autoridad está diciendo. Sin embargo, la propuesta del texto ese nos manda a amar, a servir de manera sacrificada a los que están a nuestro alrededor, no solo a los que creen lo mismo que nosotros. Es decir, nosotros tenemos que vivir de tal forma que nuestros vecinos no se imaginen un barrio sin nosotros. Que cuando usted diga, me voy a mudar, el vecino diga, ay, no te mudes. ¿Qué va a hacer de este barrio sin ti? Así es como somos verdaderamente relevantes. Nosotros tenemos que trabajar de tal forma que nuestra compañía no se imagine ese trabajo sin nosotros. No, pero es que mi jefe no servimos al ojo. Nosotros servimos a Dios en cualquier lugar donde estamos. Y como estamos dentro, nuestra verdadera influencia está adentro. Como la levadura ejerce influencia sobre todo lo que toca. Que nuestros compañeros no se imaginen un trabajo sin nosotros. Dice, ¿para dónde vas? No te vayas. Yo quiero estar allí donde tú estás. Porque ven en nosotros que somos dignos de confianza. Así que la propuesta del texto para ser verdaderamente grande sigue siendo la misma. Jesús tiene que repetirse. Y es la negación de nosotros mismos. La propuesta sigue siendo la negación de uno mismo. Insisto, el camino a la verdadera grandeza en el reino se encuentra en la humilde negación personal, en convertirnos en un siervo, en siervo de todos. La palabra que aparece ahí es diácono, alguien que sirve a las mesas, en convertirte en un mesero. ¿Cómo así? Con la disposición siempre de mirar quién necesita, de cómo puedo ser realmente relevante donde quiera que estoy. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? Miren el más alto de los estándares que nos dan y que es puesto en este texto en el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Jesús es tan claro que nos dice el por qué se hizo hombre, el porqué de su misión, el por qué va camino a la cruz. Entonces, fíjense que los discípulos han tomado como modelo el modelo de los gobernantes, pero el modelo que deben seguir es el modelo que Jesús está proponiendo, que Él mismo está viviendo. Y el camino de Jesús es el camino del servicio. Yo mismo no vine para ser servido, sino para servir. Ustedes no se van a beneficiar del servicio, ustedes van a ser quien lo da. Jesús mismo es el modelo, el que muere por sus enemigos, el que ora por sus enemigos. Y así que si usted quiere seguirle realmente, nuestro modelo de influencia es el mismo modelo de influencia de Jesús. Mire, si realmente hubiese sido necesario de un gobierno para que el reino de los cielos avanzara, el imperio romano hubiese acabado el cristianismo. ¿Cierto que sí? Porque en este momento ellos son gobernados por uno de los imperios más tiranos. Este imperio era capaz de crucificar, era capaz, ustedes van a ver a emperadores quemando a los propios cristianos, porque para eso es poder, ¿sí o no? No, que
Una antorcha me hace con ese que está ahí hablando nada. La pregunta es, ¿acabó el Imperio Romano al cristianismo? Al contrario. Como hubo necesidad de cada uno poder moverse a distintos lugares, lo que hizo fue expandir el cristianismo. Yo siempre lo he dicho, ningún gobierno, por bueno que sea, ha hecho que el reino de los cielos avance 1 milímetro. Ningún gobierno, por malo que sea, va a hacer que el reino de los cielos retroceda 1 milímetro. Porque va por un camino completamente distinto. Porque va por un camino completamente distinto. Y decía que esta es una revolución porque algunos cristianos dicen, bueno, ¿cómo soy de influencia en este tiempo? Lo que yo tengo que estar es aquí. Nuestra verdadera influencia no es externa. Nuestra verdadera influencia es desde adentro de la sociedad. Y el modelo de Jesús es esto, su máximo ejemplo de humildad y de servicio, la máxima expresión, su cruz, la que ha predicho 3 veces en 3 capítulos seguidos. Marcos nos está diciendo que esto no fue un imprevisto, esta era su misión. Nos dice por qué Jesús va a morir, por qué morirá, porque va a servir, porque no vino a ser servido, vino a morir, a entregar su vida. Él tenía todo el derecho a que lo honrasen y sin embargo se hizo siervo, no usó ese derecho. Porque vino a ofrecerse en rescate. Esa palabra es muy importante en el texto. En rescate. Rescate, la palabra que aparece ahí es el precio que se pagaba por un esclavo. El precio pagado. Quien rescataba hacía el sacrificio de pagar para poder liberar a un esclavo, para dejarlo en libertad. Así que nosotros fuimos comprados. Él pagó nuestro precio, lo que nosotros debíamos. Y la muerte de Jesús no es un accidente, sino que Él voluntariamente se está ofreciendo en rescate. Yo les he dicho que usted tiene que estar muy atento cuando en la Biblia los escritores usan una figura que se llama inclusión. Es decir, cuando hay un tema, luego ese tema queda suspendido, se trata otro tema y después el tema es retomado, algo así como especie de un sándwich. Usted tiene que estar muy atento a lo que está en el centro, en esa inclusión, porque ahí está la fuerza del mensaje. Este texto comenzó hablándonos, Jesús anuncia su muerte, se mete la petición de los discípulos y la respuesta de Jesús, y Jesús nuevamente habla de su muerte. ¿Qué hay en el centro de este pasaje? En el centro está la petición de los discípulos, la condición, lo que ellos estaban buscando, que muestra la condición también de nuestra propia vida. ¿Cuál es la condición de la cual nosotros tenemos que ser rescatados de lo que está en el centro? Es decir, nosotros tenemos que ser salvados y rescatados de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestro egocentrismo, de la envidia, de nuestro deseo de poder, de querer controlar, de querer ser yo quien manda. Así que el texto nos dice que nosotros tenemos que ser rescatados. La pregunta es, ¿rescatados para qué? Somos rescatados para servir. Él dio su vida para que nosotros nos dediquemos a vivir por Él, sirviéndole a los demás. Él nos rescata de nosotros mismos. Y yo creo que cuando uno mira esta palabra allí, la palabra rescate, porque uno dice, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que morir a pesar de que Dios es amor? La pregunta verdadera no es esa, o la respuesta está en que Jesús no tuvo que morir a pesar de que Dios es amor, no. Jesús tuvo que morir porque Dios es amor. Porque en el amor es que se puede ofrecer verdaderamente un sustituto. Cuando alguien no tiene problemas es muy fácil amarlo porque no hay que dar nada. El verdadero amor surge de que alguien tiene necesidad, tiene problemas. Y entonces yo tengo que moverme y esto normalmente me va a costar. Yo me tengo que vaciar para poder amar a otro.
Tengo que ser sustituto. Le pongo un ejemplo. Nosotros antes de Elías dormíamos toda la noche sabroso, sin ningún problema, hasta que la alarma sonara. Con la boca abierta. Ahora, ¿cierto? Para que Elías pueda descansar bien, para que ella pueda dormir bien, mi esposa tiene que sustituirla y tiene que dejar su sueño para que ella duerma bien. Porque el amor verdadero siempre va a ofrecer un sustituto, un sacrificio sustituto. El amor verdadero va a implicar un sacrificio, y la única forma en la que Jesús podía redimirnos era dar su vida como rescate, era sustituirnos. Y cuando nosotros miramos a Jesús, su sacrificio debería llenarnos realmente del mismo pensamiento. No es que nosotros ahora queremos servir a los demás para ver cómo me beneficio de eso. O no es que nosotros ahora vamos a servir para ver si con eso soy salvo. No. Ahora nosotros queremos servir para parecernos más a aquel que lo entregó todo por nosotros. Aquel que vino a servir y no a ser servido. Yo creo que este pasaje nos ayuda a entender cuáles son las implicaciones que tú y yo tenemos como cristianos de tener a un Señor que es siervo. Cuando intentamos buscar nuestra propia gloria y nuestra propia honra, ¿qué significa para ti tener, o dicho de otra forma, tener un siervo por Señor? Hace algunos años los jóvenes nos mostraron un drama de una canción que se llama Más baja, más sube, donde hay un personaje que se llamaba Ego Divo. Ego Divo dice, no, una de estas personas así toda influyente, era chiquitico pero muy pomposo, él daba toda su conferencia y ahí la gente, dice la canción que mientras él más se alteraba, más la gente se emocionaba. Pero hay una frase de la canción que a mí me impacta que dice, ni siquiera se dan cuenta de que Ego no imita al líder que representa. Y luego dice, un líder que lavó los pies de sus seguidores siendo Señor de señores. Una gran diferencia entre este legado y este camino mostrado por Jesús, donde Él mismo se ha despojado de todo. Pero hoy no. Hoy queremos menos personas y más personajes. Tenemos la fauna y la flora evangélica repleta de personajes, ¿cierto? Predicando de yates, predicando de casa, predicando de prosperidad financiera y olvidando un Jesús que dijo, ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Yo creo que esto nos invita a reflexionar, entonces nosotros de qué manera vemos la grandeza, cómo se es verdaderamente grande. Yo creo que el texto es claro en decir la verdadera grandeza no es buscando rango, honor, privilegio. Esto está fuera de lugar en la iglesia. El egocentrismo no tiene lugar en una iglesia que está fundada sobre la roca, sobre lo que Jesús es, sobre lo que Jesús dijo. Porque el camino de la cruz es completamente opuesto al éxito que pretenden vendernos. Si seguimos a Jesús, buscar la propia gloria está fuera de lugar. Yo creo que nuestro mundo está lleno de Jacobos y de Juanes. Yo creo que la iglesia está llena de Jacobos y de Juanes. La ambición, el querer buscar honor, el prestigio, que me midan por mis logros. A ver cómo los publico. Por eso Facebook es tan popular, porque ahí lo puedo poner todo y que todos lo vean. Esa es mi plataforma. Y ahí están los predicadores de turno, ¿cierto? Superestrellas eclesiásticas, famosísimos. Algunos ya parecen más políticos que predicadores. Ahí están, viendo el discipulado de Jesús en términos de rango, de posición, de ver qué me da.
Y aquí está la propuesta de Jesús nuevamente para decirnos: ahí está mi ejemplo en la cruz. Yo creo que la cruz le da vuelta a la verdadera grandeza. Yo creo que la única forma de poder verdaderamente mirar cómo se es verdaderamente grande es volviendo a la cruz. Y los discípulos van a terminar aprendiendo eso. Mire la vida de los discípulos después y se va a dar cuenta de que ellos terminarán aprendiendo esta lección, dando su vida. ¿Qué los cambió? El entendimiento de lo que verdaderamente pasó en la cruz, que no era según sus expectativas, no era según lo que ellos pensaban, sino que ahí verdaderamente vimos su gloria en todo su esplendor. ¿Usted se imagina a Jacobo y Juan después diciendo, hablando del tema? Y nosotros también. Tremendo, no sabíamos ni lo que pedían. Si le preguntamos a la gente que está alrededor tuyo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, ¿cómo te ve? Ven acá, ¿tú qué opinas de él? ¿Cuál sería su respuesta? Ellos podrían decir, mira, esta es una persona con la que yo sé que puedo contar incondicionalmente. ¿Te ven como un servidor? Los que tienen gente a cargo, ¿cómo te ven aquellas personas que están ahí? Si pudiéramos preguntarle, es decir, el día que tú digas en tu trabajo o digas por tu casa, me mudo, los vecinos ¿se lamentarían o se alegrarían? ¿Ah? ¿Cómo llegaría ese vecino a dar la noticia en su casa? Se muda Luis Fernández, ¿no? Por fin. ¿Cómo somos realmente relevantes? Nos tomamos el poder y ahora sí, o realmente somos relevantes desde adentro, orando por nuestra ciudad, orando por sus gobernantes, siendo ejemplo de cómo, aunque no estamos de acuerdo, nos podemos someter porque entendemos que cualquiera que sea la autoridad es como puesta por Dios. ¿O realmente hay orgullo en lo más profundo de nuestro corazón alojado? Y tiene que el Señor seguir trabajando con esto. Te invito a donde estás que puedas cerrar tus ojos por un momento. Que juntos podamos orar, meditar en cada una de las cosas que en esta mañana hemos podido escuchar a través de su palabra, a través del ejemplo de Jesús. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, pero fuimos rescatados para ahora vivir para Él, para que sirviendo a otros nos parezcamos más a Él. La verdadera grandeza en el reino no se da siendo el más famoso. La verdadera grandeza no se da ocupando altos cargos. La verdadera grandeza, a diferencia de los liderazgos al modelo del mundo, la verdadera grandeza al modelo de Jesús está en hacernos siervos como Él lo hizo, en tener la misma mente, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cualquiera que quiera ser grande al modelo de Jesús debe ir en este mismo camino, el camino de la negación de sí mismo, de nuestros propios deseos, el camino del amor sacrificado. La propuesta de Jesús para nosotros sus hijos. Es la propuesta
para que nosotros podamos entender que nuestra influencia verdaderamente es interna, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos y digan: esto definitivamente es obra de Dios. Señor, ayúdanos a entender que no se trata de ventajas personales. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida debe estar sometida en obediencia a ti cada día. No queremos llegar delante de ti y vernos de una forma tan ridícula como las de los discípulos en este texto. Y no porque ellos sean diferentes a nosotros. Nosotros hemos sido exactamente iguales. Producto de nuestro orgullo hemos llegado a ti diciendo: quiero que me hagas lo que te pido. Producto de mi preocupación, que nace de creer que yo soy capaz de hacer las cosas mejor a como tú las estás haciendo. Esta preocupación que me indica que las cosas deberían estar marchando de otra forma a como se están dando, y que me llevan a decir: revisa cómo estás haciendo tus cosas. Hoy quiero renunciar a ese orgullo alojado en mi corazón. Hoy quiero, Señor, entender que tu verdadera gloria y la verdadera manifestación de tu poder, la demostración más clara y evidente de tu gloria y de tu justicia, fue en esa cruz. Hoy quiero, Señor, entender qué significa ser verdaderamente grande en el reino. Hoy quiero entender que si quiero ser grande, que es un deseo genuino, y no está mal desear ser grande en el reino. Lo único es que tú redefines el camino a esa grandeza. No es por medio de un título, no es por medio de un puesto, sino es por medio de un camino, el camino del servicio. Que cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y que vosotros que quiera ser el primero deberá ser el siervo de todos. Y tú nos dejas ejemplo para que sigamos tus pisadas, porque no nos pides algo que tú no estuviste dispuesto a hacer, sino que tú mismo eres el ejemplo y el estándar. Así como tú, que no viniste para ser servido teniendo todo derecho y toda autoridad, sino que viniste a servir. Viniste a dar tu vida en rescate por muchos. Yo fui rescatado, y fui rescatado para servir, Señor. Yo fui rescatado de una vana manera de vivir, y he sido rescatado para servir. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que ella me reta. No estoy buscando mi autoproclamación, no estoy buscando tener la razón, no estoy buscando ser famoso. No quiero cambiar la sociedad por medio de una presión externa, sino que quiero entender cuál es mi verdadero papel en medio de la sociedad en la cual tú nos has puesto, para ser levadura, para ser sal, para ser luz. En medio de una generación maligna y perversa, tus hijos resplandecen como las estrellas en el firmamento.
No importa lo perdido que está el mundo. No importa lo que a nuestro alrededor suceda, aquí están tus hijos. No nos aislamos de la sociedad. No es que no tenemos nada que ver con ella, sino que al contrario, como tus hijos te decimos, aquí estamos, Señor, para ser relevantes dentro de ella. No nos mantenemos al margen, sino que te clamamos por ella. Procuramos la paz de nuestra ciudad, la ciudad en la que nos permitiste estar, en la que nos permitiste trabajar, Señor. Oramos por sus gobernantes. Te rogamos por ella, Señor. Te rogamos por Cartagena, porque en su paz tendremos nosotros paz. Buscamos con todo nuestro corazón que tú la conviertas en una gran ciudad para vivir. Y yo quiero ser parte de la solución, no del problema. Y puedo ser parte de la solución sirviendo a mis semejantes, sirviendo a mis vecinos, aunque tengan creencias distintas, aunque tengan una ideología distinta. Quiero ser relevante pidiéndote por ella, por sus gobernantes. Quiero ser relevante amándola, Señor. Quiero ser relevante trabajando por ella adecuadamente, trabajando para que avance, para que sea un mejor lugar para vivir. Que a través de mi servicio mi barrio prospere. Que a través de mi servicio, Señor, mi trabajo avance. Que a través de mi servicio, Señor, mi ciudad también avance. Hoy entiendo que el camino para hacer influencia no está ligado a ocupar un alto cargo. Mi influencia no está en el control ni está en el poder. Mi verdadera influencia, la que transforma los corazones, está en el servicio en el cual el modelo eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta propuesta de negación de uno mismo. Gracias porque entendemos cuál es el camino de la verdadera grandeza. En la humilde negación personal, en convertirnos en un siervo, en el siervo de todos, como tú lo hiciste. Y haciéndolo, te hiciste grande, fuiste exaltado hasta lo sumo. Y hoy tu nombre es sobre todo nombre. Gracias. Amén y amén.